Algunas personas eran marcadas por el dueño cuando eran esclavos, y algunos esclavos eran marcados, le hacían una marquita en la frente o en algún lado que era como una patente, digamos. Entonces, cualquiera que lo veía sabía de quién era. Este de la familia tal o cual, un esclavo de la familia tal o cual. Si no tenías marcas, quería decir que eras libre. Salvo que tenías uno que decía Carolina acá. Yo debo reconocer que por esa a mí no me gusta cuando gente quiere manipular a otros con cualquier recurso y uno de los recursos es dar lástima. Eh, es reprobable eso, es malo, feo. Entonces yo he visto en expresiones de la fe cristiana como una especie de entusiasmo malsano por las heridas de Cristo. Me parece que es disminuir eso a un tamaño que la propia Biblia debería tener, darle, y que no lo da. Ese énfasis en tomar partes de Cristo. Me acuerdo que había un himno se llamaba Manos de Cristo, manos cariñosas. Y mi mamá decía, ¿por qué las manos? Cristo es el que es cariñoso, no sus manos. Porque de ahí viene un enfoque que ha habido en el misticismo cristiano por el tema de que le aparezcan, y si es posible en una forma milagrosa, las marcas de Cristo, que son llamadas estigmas o estigmata en el plural en griego. Es decir, hay personas que oran, buscando que les aparezca en algún momento una herida sangrante en las manos, el costado, los pies, la frente o en algún lado. Lo consideran un signo de superioridad espiritual. Ahora, si uno lee en la Biblia, no es ningún signo de superioridad espiritual lograr tener los estigmas de Cristo y que la gente vea y te, ¿puedo verlo? ¿Sí? ¿Le puedo mostrar a mi nene? Sí, mire, acá tengo el estigma del costado. Y la pregunta es, bueno, fenómeno, tenés los estigmas igual que Jesús. ¿Y eso te hace superior? ¿Tenés una comunión mejor con Dios? ¿Tenés un señorío mejor de Cristo? ¿O sin querer la gloria para Cristo, la gloria para tus lastimaduras autoinfligidas o infligidas por psicológicas, lo cual lo pone en una posición peor todavía, este ejemplo que estoy usando? Entonces, por eso yo nunca, casi nunca hago referencia a los aspectos más cruentos de la muerte de Cristo y de otras cosas cruentas que hay en la Biblia. Pero no soy yo solo, es todo el cristianismo. Por ejemplo, el 28 de diciembre, que fue esta semana, se recuerda el Día de los Santos Inocentes. ¿Se recuerdan en base a qué evento de la Biblia está? Es uno de los eventos más tristes que hay en la Biblia, que lamentablemente se está repitiendo estos días en el Oriente cercano medio. Recuerda la matanza de los que se llama santos inocentes, que derivó en un día donde uno puede hacer broma para hacer caer en una broma a un inocente. En nuestro contexto latinoamericano, en Estados Unidos es en abril, tienen el abril, April Fool's Day, el tonto de abril. Entonces hacen chistes de ese día, no te tenés que descuidar porque la gente está haciendo chistes para hacer quedar como tonto a alguien, pero está despegado del texto bíblico porque en nuestra cultura es horrendo tener pegado a un día de chiste, guarda que hoy es 28 de diciembre, de la idea originaria del texto, y es que el rey Herodes, en su fantasía megalómana, para evitar, y no sabía nada de este que nació, que decían que era rey de Israel, futuro rey de Israel, un bebito que nació, ¿qué hacemos? Bueno, matemos a todos los chiquitos que tienen de esta edad para abajo, los matamos a todos en esa zona y listo. Uno de esos debe haber sido el que hubiera sido rey de Israel, el que fue rey de Israel, el que es el rey, él es el rey. Y yo quisiera mencionar eso por una referencia que el apóstol Pablo trae y que se aplica perfectamente a nosotros también con el tema este de las marcas de las heridas de Cristo. En Gálatas 6, sobre el final, él está escribiendo este capítulo ya al final de su vida y ministerio y está en España. Los reyes católicos firmaron una ley
todo el territorio español, estaba prohibido a los judíos permanecer como judíos. O se iban de España o se convertían al cristianismo, lo cual les trajo un problema a pobre gente de conciencia, porque muchos de ellos decían, fue como cuando votaron entre Milei y Massa. Entonces, pero es que yo no estoy de acuerdo con ni irme de España ni renegar de mi fe judía, yo soy judío. Y hacerme cristiano porque sí, por una ley. Y entonces alguien en la familia, probablemente la esposa, le decía, claro, pero la alternativa es, te vas a morir, o un mal menor, hagamos de cuenta que, decimos, ¿usted es cristiano? Sí, re cristiano soy yo. Y después calladitos en casa, nos ponemos la kipá, guardamos la Pascua, hacemos los ritos que corresponden, sin hacer mucho historia. Y entonces así comenzó esa costumbre del judío adoptando nombres españoles para que no tuvieran que irse de España o morir. Eso era renegar la acción de dejar de creer en uno y creer en otro Dios, digamos así. En este caso el emperador, el renegar de la fe. Y él entonces al final de esta carta a los Gálatas les dice así, por lo demás, que nadie me cause más problemas porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Las cicatrices son las estigmas, literalmente la palabra griega, que se usa para esta cosa que les conté de que le aparezca a gente le aparece alguna de las una copia, digamos, de las heridas que Jesús tuvo cuando murió en la cruz. ¿Cuántas heridas tenía Jesús cuando murió en la cruz? Esa es la primera pregunta que yo quiero levantar. ¿Me pueden ayudar? Hay una respuesta fácil. Hay una respuesta más complicada que es, obviamente, no puedo resistir a eso. Pero arranquemos con lo básico. ¿Cuántas heridas tenía Jesús en la cruz? Porque está en el relato con Tomás donde dice, ven, mira mis manos y mi pie y mi costado, entonces ahí tenés 5. Le agregamos, porque nos imaginamos que algo habrá quedado, de la corona de espinas. ¿Le agregamos algo más? Contusiones. Le pegaron con palos los romanos. No eran delicadas señoritas preocupadas por los humanos. Con unos palos que tenían, con lo que tenían, con trompadas, con eso se entretuvieron con Jesús un buen rato. Tiene que haber tenido marcas, ojos negros, algún moretón en algún lado. Cuando lo escupían, ¿qué produce la escupida? ¿A usted la escupieron alguna vez? No cuente, ¿no? Porque si no, nos va el día. Nos va a recibir el año nuevo acá. ¿Es feo? ¿La escupieron usted alguna vez? ¿Alguno acá lo escupieron? ¿Dónde vivían ustedes? A mí nomás me escupían. Escupir. Es una cosa muy común en el oriente. Yo encontré un día en el centro de Buenos Aires una con maxifalda, ¿se acuerda cuando se usaba? De lana. Y acá en el medio de la cola tenía una escupida. Y entonces me dio pena porque la señora era una gigante y me acerqué y le dije, discúlpeme, tiene una escupida en la pollera. Esa fue la gitana, dice. La gitana la seguía, le decía, te adivino la suerte, te adivino la suerte. Y ella le dijo, no, gracias señora, y se adelantó y ahí sintió, y siguió. Y no se dio cuenta hasta que yo le avisé. Produce una herida. Y la herida curada no desaparece. Queda la cicatriz. De manera que la cicatriz es una especie de agenda nuestra. De hecho, es un método que usa ¿cómo se llama lo que te gusta a vos, Mónica? Científica, que estudian los muertos de los crímenes y eso. Sí, pero ¿cómo se llama eso? ¿Criminalística forense o algo? Bueno, eso, una de las cosas que buscan en un cuerpo para reconocerlo es cicatrices. Dentadura es un dato muy importante, pero que es contemporáneo, pero si no, cicatrices, marcas en el cuerpo.
Y Pablo se refirió con confianza a marcas del cuerpo de Cristo y usa la palabra cuerpo, soma, somático, somático, que no significa el cuerpo solamente físico. Jesús tenía eso. Jesús tenía heridas curadas. No había pensado en eso y lo pensé y no encontré solución. Entonces más vale no voy a pensar más. Pero cuando las heridas que tenía Jesús en el cuerpo, ¿no? Las grandes, la de las manos, la del costado y la de los pies, y la de la corona de espinas, pongámosle, los moretones. ¿Cuándo se le curaron? Porque si él murió un viernes y el domingo resucitó, el domingo cuando le mostró a Tomás, ¿qué le mostró? Una cicatriz o una cicatriz que todavía tiene cascarita. Es una pregunta de niño y a mí me encantan esas preguntas. ¿Cuándo se sanó el cuerpo de Cristo? Porque atrás de esa pregunta va a venir la otra, que es, ¿cuándo se sanaron esas heridas dolorosas del rechazo de la gente, de su propia familia, del rechazo de su pueblo? Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuándo se curaron las heridas de Cristo? La verdad no sé, pero están curadas, pero están las cicatrices. El otro que me gustaría que pensara, Pablo, ¿qué heridas tenía Pablo cicatrizadas? No especifica y no, la verdad que no sabemos mucho de él, pero él tendría marcas en el cuerpo, que esa es la idea general, es tener una marca en el cuerpo, ser visco, por ejemplo, podría, o que te falte un ojo, podría ser considerado como una marca en el cuerpo, como el color de pelo o una herida, una cicatriz porque te clavaste una vez un clavo, no sé, algo así. ¿Cuáles heridas tendría Pablo? Algunas son parecidas a las de Jesús porque él dice que él tiene en su cuerpo las heridas de Cristo. Ahora, otra vez, con esa idea de que un esclavo podría tatuarse, él o alguien le podría tatuar con un palito, probablemente esta referencia del apóstol Pablo se refiere a que tiene la vida marcada por el compromiso con Jesucristo. Que no hace falta mirarlo mucho para decir, ah, recontra cristiano del apóstol Pablo. Porque es fácil de ver. Al hablar a los 10 minutos ya, no lo conocía, pero ahora que lo escuché ya listo. Este re cristiano tiene las marcas. Le pegaban, no contestaba, no devolvía mal por mal, no mentía dentro de lo probable. No era impecable como Cristo, pero lo veías y decías, ¿usted no es evangelista por las dudas? Le preguntaban al apóstol Pablo. Llevo las marcas de Cristo. ¿Qué otras marcas podría tener? Bueno, lo mismo que recién, marcas emocionales. ¿Cómo lo trataron su propia gente? ¿Cómo lo trataron en los pueblos que él visitaba para llevar el evangelio? Listo, llegamos al tercer punto. ¿Te das cuenta cuál es el tercer punto de este mensaje? Las marcas en la vida cicatrizadas, pero marcas al fin, en Cristo, en Pablo que lo usa por ejemplo, y ahora ¿cómo podríamos nosotros liberarnos de no tener ninguna cicatriz? Bueno, sería seguir la corriente del mundo y ahí vamos a estar protegidos, nadie nos va a tocar. Es decir, renegando. Porque si nosotros queremos ser fieles a nuestras convicciones, queremos ser fieles a Cristo, queremos vivir una vida consagrada a Él, una vida dedicada en forma sagrada a Él, no va a faltar mucho tiempo antes que tengamos una herida. Heridas hechas deliberadamente, heridas hechas deliberadamente o accidentales a una situación como, por ejemplo, que probablemente se acuerdan, el apóstol Pablo tenía alguna marquita, me acuerdo ahora, de cuando lo picó la víbora, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, lo picó una víbora, las marquitas le deben haber quedado. Él, acá estas dos
No me mordió la víbora cuando agarró la leña, ¿se acuerdan? Después del el naufragio en frente de Creta, creo que fue, y dieron, ¿eh? Los azotes. Cuando se sacaba la remera y hacía así para lavarse las manos, la gente decía, ¿qué con la espalda? Tenés, tenés todo un tejido ahí. No, esos son los azotes. Me hubieran dado uno más y no te estaba contando la historia. Cristo también tenía. ¿Ven cómo aparecen heridas por todos lados? Vamos a hacer una difícil. José tenía. ¿Ven a dónde estamos yendo? A yo, a nosotros. Si no tuviéramos ninguna herida, es un problema eso también, porque significa que no estamos frotando, no estamos incidiendo en nada. Hubo uno de los padres de la iglesia que se llamaba Policarpo. Era un fiel cristiano, creo que de Roma, perdón, y él fue en el tiempo más de mediado para el fin del Nuevo Testamento, algún emperador como Nerón, por ejemplo, hacían la atracción del circo romano, donde peleaban hombres con bestias, como leones, por ejemplo, o elefantes, o lo que fuera, y el que no vivía perdía, los gladiadores. ¿Quisieras renegar de tu fe cristiana para reconocer que yo soy el único Dios que hay aquí? Qué lindo, qué bien que me siento cuando digo estas palabras. El viejo sueño humano, ser como dioses, no trabajar y recibir adoración. Y este hombre ya viejito, Policarpo, fue llevado delante del emperador junto con otros cristianos. Si no renegaban, se los ponían ahí para que se los coman las fieras. Se lo comían, largaban unos leones, unos leopardos, algún bicho de estos muerto de hambre, y el bicho se iba derecho a ellos, los comía y la gente aplaudía. Así que al viejito Policarpo se le preguntó, parate, ¿querés renegar de tu fe cristiana y reconocer que yo soy el único Dios? Y él respondió así, durante más de 80 años el Señor ha sido fiel conmigo todos los días de mi vida y yo le habría de negar justo ahora. Esa fue su respuesta. ¿Se imaginan qué pasó con él? Se lo comieron los leones. En el cielo tiene probablemente en su cuerpo algunas cicatrices cerradas entre gallos y medianoche de alguien que no renegó y al rato nomás estaba en la presencia del Señor con cicatrices nuevas, pero con una fidelidad eterna. Quizá nosotros podríamos darnos cuenta que esas cosas que hay en nuestra vida y que tienen cicatrices, aún cicatrices psicológicas o eso, ¿no? Pueden dejarnos cicatrices como recuerdo de que nosotros en los momentos de prueba hemos sido fieles a Dios, ni más ni menos. De manera que te animo a que estés pensando estas cosas mientras desarrollas tu vida, pocas horas que le van quedando al 2020. Pongámonos en pie, oramos y nos vamos a casa. Queremos, Padre, a vos, delante tuyo, a vos. Cada cicatriz que hay en nuestro cuerpo, las físicas, las reales, de algún accidente, de alguna operación, de lo que sea, en esos momentos vos estabas con nosotros. Pero las otras también, las cicatrices, yo no veo a alguien ahora que tiene una cicatriz por seguirte a vos y lo lastimaron o algo. Pero sí esas cicatrices psicológicas quizá que nos quedaron, de alguna cosa mal hecha, que nos afectó profundamente y nos dejó una marca, las ponemos a tus pies. Son como nuestras coronas también, en cierta forma. Son
nuestras medallas, son nuestras preseas, porque en esos momentos que fueron momentos de desgracia, fueron momentos feos y malos, por un milagro tuyo fueron transformados en tiempos donde vimos claramente tu presencia con nosotros. Por eso te decimos gracias en el nombre de Jesús, el de las marcas. Amén. Feliz 24. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.